Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, donde analizamos algunos de los acontecimientos que marcan un poco nuestra vida en las últimas semanas. Y es innegable, es imposible mirar a otro lado cuando el Corte Inglés, Coca-Cola, el consumo por todas partes, las tiendas están abiertas, porque este fin de semana para los cristianos llegan los Reyes Magos. Hace una semana estuvo Papá Noel. Y la verdad es que es muy difícil abstraerse de esta fiebre, no solamente fiebre consumista, sino todo lo que implica lucecitas por todas partes. Y nos parecía en Radio Sefarad una ocasión importante y sobre todo interesante para analizar cómo vivimos desde el judaísmo estas fiestas tan cristianas, porque además son fiestas muy marcadas religiosamente, y que sin embargo de alguna manera parece muy difícil abstraerse de ellas. Hasta qué punto uno es partícipe de ellas, hasta qué punto no lo es. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos hoy casi al equipo completo de Radio Sefarad, donde todos vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias. Por un lado tenemos a nuestra experta en religión, que seguramente que no solo hablará de las experiencias, sino un poco más en profundidad de lo que son estas fiestas. Irit Green. Irit, ¿cómo está? Hola, gracias, me encanta tenerte en la tertulia. Jorge Rosenblum, hola. ¿Qué tal? También me encanta tenerte en la tertulia. Y otro que me encanta tener en la tertulia es Adán. Adán, ¿qué tal? Muy bien, Masha, gracias por contar con nosotros. Bueno, chicos, oye, esto es un placer teneros a todos. Creo que esto es un día histórico en las tertulias de Radio Sefarad, un día que nos alejamos, además, lo que es histórico es que nos alejamos de la política. Quería empezar preguntándoos a los tres, porque hemos estado hablando estos días ahí en la redacción de, no, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo me acuerdo no sé qué. ¿Cómo vivís estas fechas? En primer lugar, ¿os sentís partícipe de ellas o os da la sensación que es algo que sucede afuera? Bueno, la verdad es que es un poco difícil abstraerse. Yo no sé, yo he vivido en Argentina y he vivido en Israel. Y entonces, bueno, evidentemente en Israel esta fiesta, por ejemplo, los Reyes Magos, no existe. Nadie sabe que existe una fiesta así. Sí que tienen conciencia de Christmas, porque han visto muchas pelis americanas. Y también han visto en muchas pelis americanas esta unión simbólica o extraña entre Christmas y Hanukkah que se da en Estados Unidos y que no se da en otros países, porque por ejemplo en la Argentina, al ser Hanukkah y Christmas caer en el otro hemisferio en el verano, ya no hay colegio. Uh-huh. Todo el mundo está de vacaciones y entonces los judíos no necesitan un sustituto a Christmas, cosa que sí necesitan en Estados Unidos para que los chicos que no van a la escuela hagan algo. Y entonces se dedican a hacer Hanukkot y a glorificar una fiesta que es importante, pero es de segundo grado en comparación a Rosh Hashanah, Yom Kippur o Pesach, ¿no? En general. Y lo que sí, por ejemplo, yo recuerdo de mi infancia con los Reyes Magos era, supongo, el dilema, o sea, eso lo entendí años después, el dilema de mis padres. Es decir, le hago un regalito, porque si no le hago un regalito, ¿qué le cuento yo a Exacto, este es el tema. Irit, tú tienes hijas. Sí. ¿Cómo hijas criadas en España? Que además en medio de esta, pues sí, cada año os enfrentáis a esta vorágine de regalitos. Cuando eran pequeñitos, sí, me daba pena que las hijas se quieran sin regalo. Primero tenemos Hanukkah, casi siempre cae antes de Navidad o junto con Navidad. Cuando cae junto a Navidad no hay problema. Hanukkah, se entiende la Hanukkah, mientras hay luces fuera, tienes luces en casa. Y regalos en Hanukkah, cada día tenemos un regalo más grande. Pero cuando llegó los Reyes, digo yo, los Reyes, ¿por qué voy a regalar yo Reyes que no tienen nada que ver conmigo? Lo único que todo el mundo realmente celebra el nacimiento de un judío importante, que dio luego... Pues una buena manera de verlo, ¿sí? Festejamos que nació un judío. Sí, pues vamos a festejar el nacimiento de todos los judíos. Sí. Pero entonces mi vecina me preguntó, ¿pero qué vas a dar Reyes a las niñas? Y yo he dicho, pues Reyes no lo celebro. Eso no puede ser, que las niñas en España no van a tener regalos de Reyes. Entonces dijo, no te preocupes, yo me ocupo de los Reyes, yo hago que me den la carta de Reyes a mí. Y entonces le dieron la carta de Reyes, vivía enfrente de una mujer mayor, y ella, de parte de los Reyes, dejaba paquetes en la puerta, y el día de Reyes abrieron la puerta y había... pero eso es trampa en el fondo. Pero eso es como, tú sabes el concepto de Goy Shel Shabbat,
que es el gentil, el no judío que hace los trabajos que hay que hacer en sábado. Pues este es el Goish de Reyes Magos. Yo os digo la verdad, me parece un poco tramposo, porque al fin y al cabo es otra tradición completamente diferente. Sí. Pero yo tampoco, quiero decir, no hice el juego. Yo no compré los juguetes y los regalos al principio. Luego la mujer me dio un poco pena y he dicho, se va a gastar un dineral en las niñas. Y no puede ser, tengo que ayudarle en algo. Y la ayudaba, pero los regalos no lo compraba nunca. A los reyes, a las niñas no lo compraba los regalos. Les preparaba yo. Ya que me llamo reina, mi segundo nombre, he dicho, bueno, ya soy la reina, voy a preparar yo. Y lo preparaba yo en casa, manualmente, los regalos. Pero, Irit, yo no entiendo por qué esa señora se iba a gastar el dinero si ya le daba la carta a los reyes. Eso digo yo. Te falta parte de la información, Adán. Luego te comentamos algo fuera del estudio. No, pero Adán, tú que eres el único de nosotros que ha nacido en España y que ha vivido en el país donde los reyes tienen más tradición del mundo, porque en Argentina los reyes sí que existen y hay regalos y todo eso, pero no se vive con la intensidad que aquí, que hasta hace unos años, por ejemplo, la Navidad tenía menos intensidad consumista que los Reyes Magos hasta hace pocos años. ¿Y tú cómo lo viviste esto? Pues mira, mis padres siempre nos inculcaron espíritu navideño. Es decir, para mí el portal de Belén, lo más importante del portal no es el niño Jesús, sino Belén, que está en Israel. Es Belén y los reyes, aunque luego tampoco es verdad, porque Jesús nació en Nazaret, como ha aclarado el Papa, pero no, a mí me encantan las pelis navideñas, me encanta recibir hasta que me hice mayor y ya pues no me hacían tanto caso, y no hay ninguna incompatibilidad, e incluso he cantado villancicos. Pregunto una cosa, aprovechando, ¿a ti te regalaban los Reyes Magos o Papá Noel? Porque esto me parece que también incluso ahí hay una pequeña... Bueno, es que claro, lo que pasa es que cuando eres español, Papá Noel no siempre pasa por tu casa. Claro. Depende de... Entonces mis padres no eran de Papá Noel, ni de Santa Claus, ni nada de eso. Eran más bien de los Reyes Magos y nada, entonces creo que nunca le dieron mis peticiones a Papá Noel. A mí me da la sensación, con todo lo que me comentáis, especialmente a Dan y Irit, que hacéis muchas trampas, porque estáis utilizando unas tradiciones que no son judías en absoluto. Sí, pero a lo mejor, digo yo aquí, están basadas en tradiciones judías, o más bien en la Biblia judía. A ver. Bueno, sí. Primero son 3 reyes. ¿Por qué son 3 reyes? Porque tenían que traer mirra, no sé qué. Son mirra. Bueno, en la propaganda Red Bull ya son 4, pero es verdad. A partir los israelíes, en la historia del Israel unificado, antes que se dividieran los reinos, hubo solo 3 reyes. Saúl, David y Shlomo, ¿no? ¿Ibas por ahí? Sí, pero no iba por ahí. A ver, por dónde luego escuchamos tu teoría. Porque los 3 reyes se supone que vienen con un mensaje, ¿verdad? Pues mira, aquí, esto empezó así, el siglo VII se hablaba de 3 reyes. Entonces el pasaje de Génesis, capítulo 18, nos cuenta que 3 hombres visitaron a Abraham y Sara para anunciarle el nacimiento de Isaac, padre segundo de la nación hebrea. Luego, en el siglo VII, se dio nombres ya Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor... Que son nombres un poco persas. Ahora te digo, Melchor viene de Melchor. Melchor es un ministro en persa, en la palabra persa, de ministro de la economía y de vino. Y luego Baltasar, en hebreo Baltasar, es el que trae el regalo, el que lleva el regalo. Es una palabra hebrea también. Y lo tercero, Gaspar, Guspanta, es una palabra aramea que significa el sello, el que garantiza, el que da el nombre y a la familia, por ejemplo, que sella el acontecimiento. O sea, había un notario, un financiero. ¿Y Baltasar qué era? El que trajo el regalo. El que traía el regalo. La empresa es perfecta, ¿eh? Sí. Así de bien le salió luego la religión. Sí. Bueno, según las teorías del Nuevo Testamento, muchos dicen que estos eran más que reyes o que magos, que eran sabios de Oriente que venían a estudiar el fenómeno de la estrella de Belén. Sí. O sea, de una supuesta
estrella fugaz, que podía ser un cometa o una... El cometa Halley, seguramente, por fecha. El Halley era 5 años justo antes. Quiere decir que Jesús, a la fecha que estamos celebrando, realmente tenía ya 5 años. Bueno, que es una fecha, la del nacimiento de Jesús, que se fue fijada muy posteriormente como fecha de inicio y que todavía sobre la cual se debate exactamente en qué año nació. ¿Ah, sí? Sí, porque hay algunas... Que parece que son 5 años antes. O sea que todavía podemos estar en el año 2003 o 2004, realmente. Volver a pasar algunas cosas, no. Pero, de hecho, bueno, lo que decía Adán antes, que incluso resulta que ya no nació en Belén, sino en Nazaret, hay como una revisión de algunas de las... Bueno, es verdad, lo llaman el Nazareno, y en realidad en hebreo a los cristianos, el nombre de los cristianos es Notzri. Notzri quiere decir los nazarenos, los que son de Nazaret. Que era la secta de los nazarenos en su tiempo de Jesús. Él creó esa secta. La secta de los nazarenos, por sectas más que hubo. La ciudad de Nazaret, en hebreo se llama Nazaret, y los que son de allí son los Notzrim, los cristianos para los judíos. Bueno, mucha gente que se dedica al estudio de las religiones, más allá de la religión en sí, evidentemente pueden encontrar señales, paralelismos desde las religiones más primitivas hasta los monoteísmos más modernos, ¿no? Cómo se van alimentando los unos en los otros con mitos o con historias parecidas. Estoy recordando, es que hace poco leía uno donde explicaban todos los niños salvados de las aguas que ha habido a lo largo de infinidad, y terminaban hablando de Jesús, que sin haber sido salvado de las aguas fue bendecido también tiene un cierto paralelismo, ¿no? Sí, porque aparte fue bendecido, o sea, él se inicia es iluminado por San Juan Bautista a través del bautismo en el agua del Jordán, o sea que hay un rito de pasar por el agua que es evidente, pero hay muchos paralelismos. Ella señalaba el de los 3 visitantes a Abraham. El propio nacimiento de Abraham es muy paralelo al que después se describe en el Nuevo Testamento como nacimiento de Jesús, porque el rey de Babilonia, cuando el rey Nimrod al campo salía, pues el rey Nimrod mandó a matar a todos los hijos de los judíos, porque estaba anunciado todos los hijos de esa tribu. Los judíos no existían, entonces, pero que todos los hijos de una determinada tribu hebrea, pues había que matarlos, porque si no de ellos saldría un patriarca, y en ese caso fue Abraham, y justamente esta canción tan conocida es la que relata, ¿no? Y el verso sigue que la mujer de Terach se quedó preñada, y de día en día el marido le preguntaba: ¿de qué tienes la cara tan denodada? Pero ella ya sabía el bien que tenía. Y ella estaba embarazada, pero el padre no lo sabía. Hay un paralelismo también con la Virgen María y y todas esas cosas que luego pasan con Jesús. Y aparte, yo pensaba que la Virgen María ya era una incorporación genuina del... Pero es más tarde, mucho más tarde. A base de esas leyendas, lo mismo como tenemos algunos escritos cristianos primitivos que nos hablan de Zoroastro como una especie de profeta o mesías, y hubo seguidores de masonismo que identificaban a Zoroastro con Abraham. Dicen que es la misma figura, los persas antiguos. Bueno, y por ir un poquito todavía más atrás, no podemos dejar de citar la teoría de Freud, que a mí me gusta mucho, de que Moisés fue un príncipe egipcio del reinado del faraón de Akenatón, en la que hubo un breve reinado en que en vez de todos los dioses en Egipto, en el antiguo Egipto, se proclamó un dios por sobre todos los demás, que era el dios Sol, y era el inicio del monoteísmo, y que Moisés era un príncipe egipcio que cogió una facción del pueblo egipcio y se la llevó a otro sitio, y de ahí vendríamos los judíos con el monoteísmo. Que luego eso, en el antiguo Egipto, esa facción fue derrotada y volvieron a los dioses antiguos y múltiples del panteón. Pero eso es la opinión de Freud, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero a mí me gusta bastante. Hay documentación de dibujos de los muertos
que encontrados en las tumbas egipcias antiguas, que nos cuentan sobre un pueblo que llegó de Asia, bajó de Canaán precisamente a vivir en la tierra de Goshen, y ahí cuentan sobre ese pueblo, lo dibujan de otra manera, la gente de Asia. Bueno, de todas maneras, nos estábamos yendo, sí. pero no, sí, no, pero me encanta, porque pero sí que hay paralelismos entre todas las religiones, y más entre las religiones monoteístas, y más entre las monoteístas de Occidente, porque todas salen del mismo sitio, de la misma cuenca del Mediterráneo, en una orilla, en otra orilla, 15 kilómetros para arriba, para abajo, un poco como los mapas estos de antes del descubrimiento de América, que ponían a Jerusalén en el centro y a partir de ahí dibujaban en el mapa. Pues un poco en ese sentido la dispersión de las religiones y las variantes del monoteísmo en el mundo también han seguido un camino similar. Seguramente en alguna zona entre Egipto, la Mesopotamia, Israel y los hititas de Turquía, en esa zona se gestó estas ideas, estas primeras leyendas que luego se fueron incorporando a las distintas teologías y cosmogonías. Sí, hay influencias, sí, es verdad. Pero esto está bastante lejos de las leyendas modernas tipo Papá Noel, que se sabe que era un personaje lapón y que en realidad creo que hasta está documentado que vestía de verde y no de rojo. Sí, el rojo es una cosa posterior de Santa una marca Claus, de bebida que no vamos a mencionar. No es verdad todo eso. Que sea rojo, sí. No, es Santa Claus, surge en el siglo IV, es una figura de San Nicolás, primero, ¿no? Sí. Y es nacido en la antigua ciudad de Licia, que es en Anatolia, es Turquía. En Turquía, sí. Hoy, ¿no es nórdico? Yo estaba convencida que era un personaje nórdico. El Nicolás había dado San Nicolás, muestra de una vida vigorosa, era una persona que tenía como poderes, cuidaba muchísimo a los niños, y como le ordenaron obispo de Mayra, que está en Asia Menor, él tenía este vestimenta como obispo. Rojo y blanco era su vestimenta, y de ahí viene esto, que se viste en rojo y blanco. Eso es la documentación fetel. Yo quiero comentar que mientras estáis discutiendo sobre el origen de la Navidad, yo me estoy poniendo ciego de turrón. Ahora, pero te vas a sentir menos culpable. ¿Cuál es el origen del turrón? No, a ver, si vamos a descubrir como el cocido que es de los sefarditas. ¿Es verdad? No, ¿Los judíos, un dulce judío? Bueno, antes de entrar en turrones y cocidos judíos, yo quiero aclarar esto de Coca-Cola y de San Nicolás. Yo debo confesar mi gran simpatía por el personaje de Papá Noel, que es un tipo que me cae muy bien. Pero la cuestión es, yo tenía entendido que el personaje de los dibujitos del que conocíamos era verde, y pensaba que era un personaje nórdico. Ahora me estás desmontando completamente la idea de que Coca-Cola reconvirtió los colores y Amena los volvió a convertir posteriormente, ¿no? Pero veo que no. Entonces, esto es garantizada tu información. Sí. Bueno, mira lo que venimos a descubrir. Yo quiero comentaros, hablando de este señor tan simpático llamado Papá Noel, que hay un artículo publicado por la agencia EFE, estos artículos de análisis que publican el 24 de diciembre precisamente, donde hablan que en Japón se llama Santa San, y que mientras esto se celebra, que las primeras Pascuas que se celebraron fue en 1552, después de los misioneros cristianos portugueses y españoles que llegaron ahí, pero que a la vez se celebran, hay celebraciones budistas que tienen lugar el final del 31 de diciembre y lo despiden con 108 campanadas, uno por cada tipo de pecado. Estos son pecados, ¿eh? Y luego se visitan los templos sintoístas en la mañana del 1 de enero. Las mismas fechas. En la India, lo festejan los cristianos. Sin embargo, está el festival de Diwali, que es el más importante de los hindúes, que se celebra con el mismo vigor, con el mismo entusiasmo, y que conmemora la vuelta del dios Ram a su reino de Ayodhya tras 14 años en el exilio. También en las mismas fechas, en China, en las mismas fechas se celebra muy cerca el Año Nuevo Chino, y el Papá Noel se llama Shengdang Laoren, que significa el viejo de la Navidad, o Baiuzi Yeye. Eso me gusta, abuelo de barba blanca. Respecto a las fechas, sí quería decir algo, que la fecha de la Navidad, si nos atenemos al relato del Nuevo Testamento, del nacimiento
en un pesebre, pues resulta bastante difícil de creer que fuera en un invierno tan crudo como suele suceder para un 25 de diciembre. Y aparte está documentado una cosa, que cuando Constantino, emperador romano, convierte al cristianismo en la religión del imperio, pues lo que le resulta más cómodo y más apropiado es suplantar la tradicional fiesta grande de los romanos en honor a Júpiter, que tenía lugar el 25 de diciembre, por la nueva fiesta del festejo del nacimiento, Natividad, que es el nombre completo de Navidad, la Natividad del Mesías, de Jesucristo. Uh-huh. Y a partir de ahí empiezan a correr los días, porque 8 días después del 24, del 25, pues es la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, que eso aparece en todos los almanaques, pero parece que la gente cada día está más desinformado o se olvida de ello, de que en realidad el 1 de enero, si es algo, es una fiesta judía, porque se festeja el Brit Milá de Jesús. Y luego ya coincidiendo unos días después que llegan los Reyes Magos. Pero supuestamente si el relato histórico o el relato bíblico tiene algo de histórico, todo esto debería suceder más o menos en junio o casi finales de primavera-verano para que tuviera alguna veracidad. Pero bueno, como en cuestión de fe da igual. Eso es lo de menos, desde luego. Es lo de menos cuál es la realidad de la que surgen los mitos, porque... Pero es importante ver cómo vivimos con ellos. Adán, ¿querías decir? Sí, yo quiero decir que a mí, aparte de, ¿sabes?, la base histórica que pueda tener la Navidad, y a mí me parece una fiesta que si no existiera habría que celebrarla igualmente, porque yo tiendo a pensar que es más, incluso la Hanukkah, que están más bien puestas ahí por el momento del año en el que es el momento oscuro, ¿no? El solsticio. El día más corto y empiezan los días más largos. Y yo creo que lo único que me da un poco de miedo de la Navidad es lo que me ha ocurrido en el pasado y que está causado por la ignorancia de la gente que la celebra, que no es tanto por la ignorancia en cuanto a los hechos que acaecieron en las fechas, sino yo creo que los judíos del pasado han debido sufrir en algunas Navidades, porque cuando se habla de Jesús y de su vida, también se habla de su muerte. Y a mí me ocurrió el primer año de carrera que uno de mis mejores amigos me dijo al día siguiente de Navidad, me dijo: oye, Adán, ¿es verdad que los judíos matasteis a Jesús? Y él estaba muy afectado porque él realmente es creyente y en fin, yo creo que los judíos del pasado debieron sufrir. Hoy por hoy la situación no es así, aunque haya gente que trate de poner eso en la arena del cine. Pero y no miramos a Mel. Pero bueno, eso es más de Semana Santa lo que tú planteas, sí, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. No, pero es verdad, cada vez que se menciona a Jesús, por ahí está la sombra del... Pero la Iglesia lo aclaró, que no es verdad, bueno, hace 5 años. Sí, la Iglesia la aclaró, Irit, pero sí. Yo vengo de ver, estuve viendo un montaje sobre Jesucristo Superstar, donde los malos malísimos son los judíos. Sí. Por mucho que aclare la Iglesia, lo que dice Adán, ¿no? Hay mucho pasado que limpiar y mucho... Debe aclararlo en los estudios, en los colegios, debe profundizar más en la educación de los cristianos, creo yo. Bueno, al final, hablemos de fiestas, hablemos de política, hablemos de lo que hablemos, termina la solución siempre en la educación. Eso sí. Eso sí. Señores, muchísimas gracias a los tres. Es un verdadero placer teneros, es un oasis dentro de la información diaria el poder hablar de temas un poquito más amables. Que nada, Shabbat Shalom. Buen fin de semana, nos reencontramos el lunes que tenemos trabajo. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí, por seguir. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.